Acomódate. Busca tu posición más cómoda. Deja que el peso del día se disuelva lentamente. Iniciamos. El zumbido de la cámara de meditación. El sonido llegaba antes que cualquier pensamiento. Un zumbido grave, constante, mecánico, surgía de las paredes curvas de la cámara de meditación. No era música, pero podía convertirse en ella si se escuchaba el tiempo suficiente. No era silencio, aunque servía para reemplazarlo. Era un pulso artificial, que llenaba cada rincón del compartimento circular donde Darth Maul permanecía sentado, inmóvil, con la espalda recta y las piernas cruzadas. La cápsula estaba suspendida en el centro de una nave oscura que viajaba por rutas poco registradas del borde exterior. Afuera se extendía el vacío estelar. Adentro, solo metal, sombras y disciplina. Maul mantenía los ojos cerrados. Su respiración era lenta, su postura, perfecta, su mente, una guerra. Había aprendido desde niño a controlar el dolor físico. Había aprendido a ignorar hambre, fatiga y miedo. Lo que nunca le enseñaron fue cómo detener recuerdos. El zumbido de la cámara se convirtió en compás. Cada vibración marcó un regreso. Y su mente descendió de nuevo a Naboo. Los pozos industriales bajo el palacio seguían vivos en su memoria. Gigantescos conductos verticales. Plataformas estrechas suspendidas sobre profundidades imposibles. Vapor escapando entre tuberías. Campos de energía abriéndose y cerrándose con ritmo preciso. Todo aquello giraba, respiraba y rugía como una bestia de acero. Allí había esperado. Allí había luchado. Allí creyó cumplir el propósito para el que fue creado. Recordó el momento exacto en que apareció frente a Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi. Dos obstáculos entre su maestro y la victoria política que se desarrollaba arriba, lejos del ruido industrial. Recordó el choque de hojas, el sable doble rojo trazando arcos veloces, las túnicas agitadas por el movimiento, los pasos medidos sobre plataformas mortales. Maul era velocidad entrenada, precisión convertida en forma viva. Había sido moldeado para aquello. Cada golpe era producto de años de disciplina brutal. Los Jedi resistieron. Qui-Gon era paciencia. Obi-Wan era impulso contenido. Maul sonrió en mitad del combate. Por fin estaba usando todo aquello para algo visible. Luego atravesó a Qui-Gon. Todavía recordaba la sensación. No placer, no alegría, confirmación. El maestro Jedi cayó, y durante una fracción de segundo, Maul creyó que todo estaba decidido. Después, miró al joven. Obi-Wan Kenobi había cambiado. El dolor le había dado filo. La lucha se reanudó con una violencia distinta. Ya no era duelo técnico. Era choque entre dos voluntades que se negaban a ceder. Y entonces llegó el error. Un salto, un giro, un instante de exceso de confianza. La hoja azul subió. El cuerpo de Maul fue partido por la mitad. El universo se inclinó. No gritó, ni siquiera tuvo tiempo. Solo sintió la caída. El descenso pareció durar una eternidad. Luces pasando a velocidad imposible. Columnas de acero girando a su alrededor. Vapor quemando la piel. La conciencia aferrándose por puro instinto. Debió morir. Todo cálculo razonable indicaba muerte inmediata. Pero Maul nunca había sido razonable. Había sido construido sobre otra base. Obstinación absoluta. Cayó entre residuos industriales, restos metálicos y corrientes de desecho. El dolor era total. El cuerpo estaba destruido. La sangre se mezcló con aceite y agua sucia. Quedó tendido en oscuridad. El primer pensamiento no fue ayuda, no fue miedo, no fue arrepentimiento, fue odio. Kenobi. Ese nombre se convirtió en ancla. Cuando el cuerpo no quería moverse, el odio lo empujaba. Cuando la mente quería apagarse, el odio la encendía. Cuando la realidad se deshacía en fiebre, el odio le daba forma. Arrastrándose entre basura mecánica, Maul se negó a desaparecer. Los días siguientes no tuvieron orden claro. A veces despertaba entre montones de chatarra, a veces en túneles inundados,
a veces bajo maquinaria que vibraba como un terremoto constante. No sabía cuánto tiempo había pasado. No sabía si arriba seguía existiendo guerra, paz o imperio. Solo sabía una cosa: aún respiraba. Utilizó restos metálicos para improvisar soporte. Conectó piezas sin anestesia. Fundió cables. Arrancó placas de mantenimiento. Cada movimiento era una tortura. Construyó unas piernas nuevas. Torpes al principio, desiguales, hechas más para sostener rabia que equilibrio. Pero funcionaban. El arma sin mente comenzaba a inventarse sola. Durante años había obedecido instrucciones exactas. Ahora no había nadie ordenando. Eso lo obligó a pensar. ¿Cómo salir? ¿Dónde esconderse? ¿A quién usar? ¿Qué recursos quedaban? La supervivencia despertó una inteligencia que el entrenamiento Sith nunca había necesitado desarrollar por completo. Sidious lo había creado para ejecutar. El abandono lo estaba obligando a diseñar. En la cámara de meditación, Maul abrió lentamente los ojos amarillos. La luz roja interior dibujó sombras sobre los tatuajes de su rostro. Pensó en Sidious. Ni una vez había vuelto por él, ni una búsqueda, ni una señal, ni una recuperación secreta. Simplemente lo había reemplazado. Aquello dolía más que Naboo, porque significaba que toda la disciplina, todo el sufrimiento, toda la obediencia, habían servido solo mientras fue útil. Una herramienta rota se cambia. Maul apretó las manos. Ese descubrimiento cambió algo profundo en él. Ya no odiaba solo a Kenobi. También odiaba la estructura entera que lo había convertido en objeto. Y cuando el odio se mezcla con claridad, nace algo peligroso. Escapó finalmente de Naboo, oculto entre cargamentos. Llegó a mundos olvidados. Se movió entre estaciones miserables, puertos criminales y colonias donde nadie hacía preguntas si pagabas lo suficiente. Allí comenzó su leyenda extraña. Algunos lo vieron hablando solo. Otros lo vieron destruir bandas enteras. Otros juraban que era medio máquina y medio demonio. No estaban del todo equivocados. Su mente estaba fracturada. Escuchaba ecos. Revivía la caída. Veía a Sidious en rincones vacíos. Imaginaba a Kenobi detrás de cada puerta. Pero incluso en medio de la locura, aprendía. Observó cómo funcionaban los cárteles. Cómo se movía el dinero. Cómo el miedo era más barato que la guerra abierta. Cómo la información valía más que los blastas. Comprendió que los Sith tradicionales pensaban en tronos y profecías. Los verdaderos dueños de la galaxia muchas veces operaban en almacenes sin ventanas. Cuando encontró a su hermano Savage Opress, algo se estabilizó. No fue redención, no fue ternura, fue estructura. Savage ofreció fuerza bruta, lealtad simple y conexión con un pasado que Maul creía perdido. Juntos comenzaron a reconstruir lo que quedaba de él. Maul entrenó de nuevo. Abandonó las piernas improvisadas y adoptó prótesis mejores. Recuperó velocidad, recuperó equilibrio. Recuperó precisión. Pero ya no era el mismo guerrero. Antes peleaba por órdenes. Ahora peleaba por agenda propia. Eso lo volvió más peligroso que nunca. En la cámara, el zumbido seguía marcando el ritmo. Maul se puso de pie y caminó lentamente por el interior circular. Pensó en las alianzas que vendrían después. Piratas, sindicatos criminales, mercenarios mandalorianos, clanes resentidos, traidores útiles. Aprendió a unir enemigos comunes bajo una promesa simple: poder compartido mientras él dirigía. No necesitó título oficial. No necesitó legitimidad. Necesitó resultados. Cada victoria alimentó reputación. Cada ejecución eliminó dudas. Cada trato exitoso atrajo nuevos oportunistas. El antiguo aprendiz descartado se estaba convirtiendo en arquitecto. No de un templo Sith. No de una república. Sino de una red adaptable, capaz de sobrevivir golpes directos. El colectivo de sombras nacería de esa visión. Y sin embargo, incluso mientras crecía, una grieta permanecía. Kenobi. Toda gran inteligencia puede ser saboteada por una obsesión no resuelta. Maul podía planear campañas enteras,
negociar con criminales y tomar ciudades. Pero bastaba oír ese nombre para volver a Naboo. Eso demostraba algo incómodo. No importa cuánto poder acumules. Si una herida vieja sigue gobernando decisiones, sigues parcialmente encadenado. Maul lo sabía. No siempre podía evitarlo. Volvió a sentarse en la cámara. Respiró hondo. El zumbido grave lo envolvió como antes. Había comenzado como arma sin mente. Había caído como fracaso desechado. Había regresado como estratega. Nadie le regaló esa evolución. Fue construida entre basura, dolor y traición. Por eso, desconfiaba de todos los sistemas nobles. Había visto demasiado de cerca cómo se fabrican monstruos útiles y luego se niega responsabilidad. Miró hacia arriba, hacia el techo curvo de la cápsula. Más allá estaban las estrellas. Más allá, rutas comerciales y guerras futuras. Más allá, enemigos antiguos y oportunidades nuevas. Ya no esperaba órdenes. Esa era la mayor transformación de todas. No la fuerza, no las prótesis, no la reputación. La capacidad de decidir. La nave continuó avanzando por la oscuridad. Dentro de la cámara, Darth Maul permaneció inmóvil, mientras el zumbido marcaba cada segundo como un metrónomo de acero. En algún lugar del pasado, seguía cayendo por los pozos de Naboo. En algún lugar del presente, seguía levantándose. Y en algún lugar del futuro, la galaxia aún no comprendía que el aprendiz destruido no había regresado como sirviente, sino como creador de su propio destino. Continuamos con el ascenso del colectivo de las sombras. El zumbido de la cámara de meditación quedó atrás. Ahora, el sonido dominante era otro. Motores de cargueros pesados, cruzando rutas no registradas. Reactores antiguos vibrando bajo cascos remendados. Fragatas escolta acelerando entre cinturones de asteroides. Pequeñas naves de enlace entrando y saliendo de estaciones clandestinas donde ninguna bandera oficial tenía autoridad. Era el sonido del movimiento. Y en los márgenes de la galaxia, moverse significaba poder. Darth Maul observaba desde el puente de una nave de guerra modificada. Frente a él, el vidrio reforzado mostraba una franja de estrellas estiradas por el hiperespacio. Todo parecía quieto y veloz al mismo tiempo. Le agradaba esa sensación. La velocidad eliminaba dudas. El avance silenciaba recuerdos. El trayecto convertía planes en realidad. Había pasado años sobreviviendo como animal herido. Ahora viajaba como comandante. No por derecho heredado, no por nombramiento, no por ceremonia, por voluntad. La primera parada fue una estación minera abandonada en el borde exterior, reconvertida en mercado criminal. Desde fuera parecía cadáver orbital, anillos incompletos, luces parpadeantes, placas soldadas sin estética. Desde dentro era otra cosa, pasillos llenos de humo, bares sin ventanas, armerías improvisadas, mesas donde se vendían códigos de acceso junto a especia refinada. Mercenarios de docenas de especies negociaban contratos. Piratas intercambiaban rutas seguras. Intermediarios prometían protección que luego revendían a terceros. Allí no importaba la moral, importaba utilidad inmediata. Maul caminó por el corredor central, acompañado solo por 2 guardias. La noticia de su llegada ya corría delante de él. Las conversaciones bajaron de volumen. Un Nikto retiró la mano de un blaster. Un Trandoshano dejó de reír. 3 corredores financieros evitaron contacto visual. El respeto más rápido de obtener no es admiración, es miedo bien demostrado. Entró en una sala privada donde esperaban líderes menores de varios grupos armados. Algunos lo habían combatido años atrás, otros habían puesto precio a su cabeza. Hoy estaban sentados esperando términos. Maul no perdió tiempo. Uníos o desapareced. No gritó, no hizo discursos, no prometió utopías. Mostró cifras de rutas controladas. Señaló enemigos comunes. Expuso pérdidas recientes causadas por la fragmentación criminal. Luego ofreció algo raro en aquel mundo. Estructura.
participación en ganancias, protección coordinada, acceso a armamento, objetivos claros, y una advertencia sencilla para quien dudara. Los presentes entendieron, uno a uno aceptaron, no porque lo amaran, porque la alternativa era peor. Así comenzó el colectivo de las sombras. Las siguientes semanas fueron movimiento constante. El zumbido hipnótico de motores acompañó cada jornada. Naves saliendo de puertos secretos, transbordadores cargando tropas, cargueros ocultando armamento bajo mercancía agrícola, mensajes cifrados saltando sistema tras sistema. Maul viajaba sin descanso. Visitó colonias olvidadas donde ex soldados clon, vendidos al abandono, aceptaban trabajo por una causa nueva. Reunió mandalorianos exiliados, cansados de políticos pacifistas. Compró lealtad de piratas que entendían balances mejor que ideales. En cada lugar encontró una emoción común: resentimiento. Resentimiento contra gobiernos distantes, contra corporaciones explotadoras, contra clanes que perdieron privilegios, contra Jedi que nunca llegaron, contra la suerte. Maul supo usarlo, porque conocía esa energía mejor que nadie. El resentimiento puede destruir a quien lo guarda, o convertirse en combustible si alguien le da dirección. Él dio dirección. No habló de justicia, no habló de honor, habló de revancha práctica, pago, territorio, influencia, oportunidad de devolver golpes acumulados durante años. Las filas crecieron. Pronto ocurrió algo notable en el inframundo. Bandas rivales dejaron de atacarse en ciertos corredores. Contrabandistas comenzaron a pagar una sola tarifa de paso. Mercenarios antes independientes aceptaron cadena de mando temporal. Asesinos profesionales pidieron autorización antes de operar en zonas específicas. El caos seguía existiendo, pero ahora tenía centro gravitacional, y ese centro era silencioso. Maul no necesitaba propaganda masiva, bastaban historias. Un capitán que traicionó desapareció con toda su tripulación. Un sindicato que se negó perdió 3 depósitos en una noche. Un aliado fiel duplicó ingresos en un mes. La galaxia aprende rápido cuando las consecuencias son claras. En una reunión en Nar Shaddaa, un viejo jefe de seguridad resumió la situación con una frase: no manda como rey, manda como tormenta. Maul lo escuchó sin reaccionar. No buscaba títulos, buscaba inevitabilidad. Cuando la red estuvo lista, fijó el siguiente objetivo: Mandalore. Muchos pensaron que era locura. Una cultura guerrera legendaria, clanes orgullosos, historia de resistencia feroz, capital fortificada bajo cúpulas de acero. Pero Maul no veía mitos, veía fracturas internas. Pacifistas enfrentados a tradicionalistas, casas nobles desconfiando entre sí, milicias privadas esperando oportunidad, orgullo sin unidad, un sistema perfecto para intervención externa. Desde el puente de su nave principal, contempló la proyección táctica de la ruta. A su alrededor, comandantes de distintas procedencias aguardaban órdenes. Piratas junto a mandalorianos radicales, mercenarios junto a asesinos de sindicato, ex soldados junto a oportunistas puros. Jamás habrían compartido mesa por voluntad propia. Ahora, obedecían una sola estrategia. Eso le produjo satisfacción real. Sidious había creado un arma excelente. Maul estaba creando algo más complejo: organización. La flota partió en silencio relativo. No era inmensa como las armadas estatales. No necesitaba serlo. Era móvil, irregular, adaptable. Fragatas rápidas escoltaban cargueros blindados. Naves pequeñas adelantaban reconocimiento. Corbetas armadas ocultaban potencia bajo cascos civiles. En hiperespacio, el sonido interno de los motores marcaba un ritmo casi narcótico. Un zumbido constante, profundo, seguro. Tripulaciones dormían por turnos. Técnicos revisaban escudos. Soldados afilaban armas o limpiaban cascos. En cada compartimento viajaban razones distintas para luchar. Codicia, lealtad, miedo, venganza, ambición. Maul caminaba entre ellas,
como centro de gravedad oscuro. No hablaba mucho. Observaba. Sabía que un ejército así no podía sostenerse con ideales nobles. Se sostenía con victorias continuas. Si dejaba de ganar, comenzaría a deshacerse. Eso lo obligaba a precisión absoluta. Cuando Mandalore apareció en las pantallas delanteras, incluso veteranos endurecidos guardaron silencio. El planeta mostraba cicatrices visibles desde órbita, desiertos extensos, terrenos arrasados por guerras antiguas. Y en medio de aquella dureza, brillaban las cúpulas de ciudades protegidas. Sundari destacaba como joya metálica, perfecta, geométrica, orgullosa. Una capital diseñada para contener caos externo sin advertir el interno. Maul observó largo rato. No deseaba solo ocuparla. Deseaba usar lo que representaba. Si el borde exterior era improvisación brutal, Mandalore ofrecía lo opuesto. Tradición, disciplina, acero convertido en identidad. Tomar esa ciudad significaba unir dos mundos. La anarquía eficiente del crimen y la maquinaria simbólica del poder legítimo. Eso era verdadero ascenso. Las primeras naves descendieron bajo cobertura electrónica. Equipos infiltrados ya habían asegurado contactos dentro. Clanes aliados activarían disturbios precisos. Rutas de defensa serían bloqueadas desde adentro. Nada de asalto frontal heroico. Maul prefería victorias inteligentes. Al tocar tierra, el aire de Sundari resultó frío y filtrado. Muros impecables. Seguridad programada. Sus tropas, acostumbradas a puertos sucios y lunas sin ley, entraron en un mundo de orden artificial. Y lo contaminaron con propósito. Equipos tomaron centros de comunicación. Guardias cambiaron bando. Puertas selladas se abrieron desde terminales hackeadas. Puntos clave cayeron uno tras otro. La ciudad no colapsó con explosiones. Fue siendo absorbida. Maul avanzó hacia el núcleo gubernamental, mientras detrás de él convergían años de supervivencia y meses de estrategia. Desde los límites caóticos de la galaxia, había traído consigo una fuerza ensamblada con resentimientos dispersos. Ahora, esa fuerza marchaba por corredores estériles de una cultura legendaria. Los pasos resonaban sobre metal limpio. Cada eco parecía anunciar el final de una era y el inicio de otra. No la era de paz mandaloriana. No la de viejos clanes independientes. No la de los Sith tradicionales. Algo nuevo. Una síntesis peligrosa entre crimen organizado, disciplina militar y voluntad personal. Al fondo esperaban las puertas de la sala del trono. Y Maul, antiguo aprendiz desechado, entendió que el ascenso verdadero no consistía en vengarse del pasado. Consistía en construir un futuro capaz de reemplazarlo. Continuamos con El señor detrás del asiento. Las naves ya habían descendido. El eco de los motores aún vibraba en las plataformas exteriores, cuando las compuertas de Sundari comenzaron a cerrarse sector por sector. Alarmas breves sonaron en corredores lejanos. Luces de emergencia parpadearon durante unos segundos, y luego fueron reemplazadas por la fría estabilidad de los sistemas automáticos. La ciudad reaccionaba como una fortaleza inteligente, sellando accesos, redirigiendo presión atmosférica, aislando zonas comprometidas. Pero incluso las fortalezas más avanzadas pueden ser derrotadas si el enemigo ya está dentro. Darth Maul caminó al frente de la columna principal mientras sus fuerzas aseguraban rutas estratégicas. A cada lado del corredor, muros curvos de aleación gris devolvían reflejos azulados. El aire olía a ozono, resultado de compuertas energéticas activadas y terminales forzadas por sobrecarga. Debajo de ese olor había otro, más tenue, más antiguo, metálico y limpio. Beskar. No el metal puro de las armaduras legendarias, sino partículas mínimas presentes en estructuras, adornos ceremoniales, herramientas heredadas y reliquias incorporadas a la arquitectura. Mandalore siempre había llevado su historia dentro de los materiales. Maul lo percibió. Era un aroma extraño,
para alguien criado en cámaras sin memoria. Un pueblo entero había fundido identidad con acero. Quizá por eso, costaba tanto quebrarlo. Sundari se extendía bajo enormes cúpulas translúcidas que filtraban la luz exterior, y contenían una atmósfera cuidadosamente mantenida. Jardines geométricos ocupaban plazas interiores. Torres elegantes conectaban niveles por puentes elevados. Sistemas de ventilación recorrían techos como arterias visibles. Todo parecía limpio. Todo parecía estable. Pero esa estabilidad se sostenía sobre décadas de tensión política. La duquesa Satine había intentado transformar Mandalore en algo nuevo, una nación que renunciara al culto eterno de la guerra. Había promovido neutralidad, diplomacia, reconstrucción civil. Para muchos, era visionaria. Para otros, traidora a la esencia mandaloriana. Maul no necesitó crear esa grieta, solo abrirla más. Las primeras escaramuzas comenzaron en los distritos periféricos. Guardias leales a la duquesa bloquearon avenidas interiores. Milicianos aliados al grupo extremista Death Watch atacaron desde corredores laterales. Mercenarios del colectivo de las sombras aseguraron terminales de control y centros logísticos. El sonido llenó la ciudad. Disparos breves, órdenes gritadas, con puertas cerrando, botas corriendo sobre metal. Y entre todo ello, el ritmo que más destacaba: espadas chocando. No solo sables de energía, también vibrohojas, cuchillas ceremoniales, lanzas cortas de combate urbano. Mandalorianos enfrentando mandalorianos en nombre de versiones opuestas de su propio pasado. Clang, clang, clang. Cada impacto parecía discutir una pregunta antigua. ¿Puede un pueblo guerrero dejar de serlo? ¿O negar la guerra solo la invita a regresar con otro rostro? Maul atravesó aquella tormenta sin detenerse. Su sable doble aún no estaba activado. No necesitaba demostrar nada a tropas menores. Para él, el combate principal ocurría más adelante, siempre más adelante. En la sala del trono, Satine Kryze esperaba rodeada por los últimos defensores fieles. No vestía armadura, no llevaba armas pesadas, no intentaba parecer algo que no era. Su fortaleza provenía de convicción, y eso la volvía más peligrosa para ciertos hombres que un ejército completo. Había gobernado apostando por instituciones mientras otros apostaban por miedo. Había intentado modernizar una cultura enamorada de viejas glorias militares. Había sobrevivido conspiraciones, atentados y presiones externas. Pero incluso las convicciones más nobles necesitan tiempo. Y Maul atacaba precisamente cuando el tiempo se había agotado. Las puertas principales de la sala se abrieron. El sonido del mecanismo retumbó como sentencia. Entró primero el humo de corredores tensos, luego guardias armados, después figuras de Death Watch con armaduras marcadas por guerra reciente. Finalmente apareció Maul, rojo y negro, bajo la luz azul del salón. La imagen bastó para romper cualquier ilusión de normalidad. Nadie habló de inmediato. El silencio entre enemigos ideológicos suele ser más pesado que los insultos. Satine sostuvo la mirada. Maul avanzó unos pasos. Ella representaba todo lo que Sidious había enseñado a despreciar: negociación, compasión, búsqueda de paz. Sin embargo, Maul percibía en ella algo que reconocía: determinación, no basada en odio, basada en elección. Eso le resultó incómodo. Uno de los defensores atacó primero. Un guardia de élite cargó con espada corta y escudo energético. Maul activó una sola hoja roja y desvió el golpe con precisión mínima. Impactó la muñeca del rival y lo dejó caer sin matarlo. Otro avanzó. Luego otro. La sala se llenó del choque rítmico de acero y energía. Los ecos viajaron por columnas y techo abovedado. Mientras combatía, Satine observaba sin retroceder. Sabía que perdería el trono material. Tal vez esperaba salvar algo más intangible. Maul desarmó al último guardia y la sala quedó inmóvil. El silencio regresó de golpe, como una compuerta cerrándose. Pre Vizsla, líder de Death Watch, llegó poco después con sus tropas. Para muchos parecía el verdadero ganador visible. Mandaloriano,
armado con tradiciones, dispuesto a restaurar el orgullo guerrero. Eso era exactamente lo que Maul quería que pareciera. Porque gobernar desde el asiento expone demasiado. Gobernar desde detrás permite mover piezas. Maul comprendía una verdad aprendida con Sidious. El poder más duradero a veces usa máscaras ajenas. No deseaba convertirse en rey ceremonial de un pueblo que jamás lo aceptaría por completo. Deseaba algo mejor. Influencia decisiva sin necesidad de consenso. Un titiritero fantasma. Vizsla sería rostro. Los clanes verían a uno de los suyos. La población vería continuidad envuelta en cambio. Y mientras todos discutieran símbolos, Maul controlaría palancas reales. Seguridad, rutas, recursos, violencia legítima. Satine entendió el diseño con rapidez amarga. No quieres gobernar Mandalore, dijo con voz firme. Quieres usarla. Maul la miró sin parpadear. Era cierto. Y quizá por eso no respondió. El asiento central permanecía allí, elevado sobre la plataforma, esperando dueño visible. Vizsla lo contempló con hambre política. Los soldados lo miraron con respeto heredado. Los funcionarios lo miraron con miedo. Maul apenas le dedicó una mirada. Había aprendido que muchos mueren por sentarse en lugares desde los cuales otros ya los manejan. El trono físico importaba menos que las cadenas invisibles alrededor de él. Mientras los presentes reorganizaban lealtades, Maul caminó hasta un balcón lateral, desde donde podía observar la ciudad interior bajo la cúpula. Sundari seguía en pie. No ardía. No colapsaba. No gritaba. Las luces continuaban encendiéndose por horarios automáticos. Los sistemas de ventilación seguían funcionando. El tránsito civil comenzaba a adaptarse al nuevo miedo. Las mejores conquistas, pensó, no destruyen la máquina. Solo cambian quién la programa. En las horas siguientes se emitieron órdenes públicas con sello mandaloriano. Patrullas nuevas ocuparon avenidas. Se anunciaron reformas. Se prometió restaurar honor y seguridad. Todo parecía nacer de Vizsla y Death Watch. Pero cada decisión importante pasaba primero por Maul. ¿A quién arrestar? ¿A quién recompensar? ¿Qué clan vigilar? ¿Qué rutas abrir al colectivo de las sombras? ¿Qué voces permitir? Invisible para muchos, evidente para pocos. Así operan ciertos regímenes. Con símbolos al frente, con espectros detrás. Esa noche, cuando la sala quedó vacía, Maul entró solo. Subió los escalones del trono sin ceremonia. Rodeó el asiento lentamente, estudiándolo como si fuera una reliquia ajena. Había tomado ciudades. Había doblegado facciones. Había impuesto diseño estratégico sobre cultura legendaria. Y aún así, no se sentía rey. Los reyes buscan pertenecer al trono. Él solo buscaba usarlo. Eso lo aislaba incluso en la victoria. Apoyó una mano en el metal frío del respaldo. Sintió vibraciones mínimas de los sistemas internos del edificio. Toda la capital respiraba debajo de sus dedos. Recordó entonces la cámara de meditación de su nave. Otro espacio metálico. Otro lugar de control. Otra soledad. La diferencia entre celda y palacio, pensó, a veces depende solo de quién posee la llave. Abajo, Sundari aceptaba lentamente su nueva realidad. Las cúpulas seguían protegiendo del desierto. El aire seguía oliendo a ozono y acero antiguo. Las calles seguían llenas de gente que mañana necesitaría trabajar. Pero algo había cambiado para siempre. No gobernaba un rey visible, ni una duquesa idealista, ni siquiera un guerrero orgulloso. Gobernaba una sombra que había aprendido de monstruos mayores. Y desde algún lugar, entre corredores azules y salas silenciosas, Darth Maul comenzó a mover los hilos de Mandalore sin necesidad de sentarse jamás en el centro del escenario. Continuamos con Venganza en los salones altos. La noche había caído sobre Sundari. Bajo la gran cúpula principal, la ciudad conservaba su precisión artificial.
Las avenidas internas seguían iluminadas con líneas azules ordenadas. Los sistemas de ventilación mantenían el aire limpio y frío. Elevadores recorrían torres silenciosas como si nada esencial hubiese cambiado. Pero todo había cambiado. En los niveles altos del complejo gubernamental, donde antes se decidían reformas civiles y tratados de neutralidad, ahora dominaba otro tipo de silencio. El silencio impuesto. Darth Maul avanzó solo por el corredor principal que conducía a la sala del trono. No llevaba escolta, no la necesitaba. Los guardias apostados en cada acceso enderezaban postura al verlo pasar, y evitaban mirarlo más de un segundo. En su mano derecha sostenía el Darksaber, no activado aún, solo presente. Aún apagado, el arma alteraba la atmósfera. Su empuñadura antigua parecía más pesada que cualquier sable común, como si la historia acumulada dentro del metal añadiera densidad real. Maul conocía el valor del símbolo. Un ejército puede tomar calles. Un símbolo correcto toma mentes. Entró en la sala del trono. Las puertas se cerraron detrás de él con un golpe hidráulico amortiguado. El sonido se perdió entre columnas de acero y techo elevado. El salón estaba vacío salvo por el trono central y la fría iluminación azul que descendía desde paneles superiores. Maul levantó el sable. Lo activó. La hoja negra emergió con su característico siseo áspero, bordeada por una energía blanca intensa. No iluminaba como las hojas tradicionales. Parecía absorber claridad alrededor de sí y devolver solo contornos. Las sombras de la sala se estiraron, largas, rítmicas, vivas. Cada paso de Maul hacía que aquellas sombras se deslizaran sobre el suelo metálico como criaturas obedientes. El efecto era hipnótico. El Darksaber no brillaba, dominaba. Mandalore esperaba una ocupación tradicional. Patrullas masivas, bombardeos ejemplares, toques de queda brutales. Maul eligió otra ruta. Sabía que disparar une a los pueblos. El dolor visible genera héroes, mártires, resistencia clara. En cambio, la incertidumbre divide. Durante los días siguientes, casi no hubo ejecuciones públicas. Casi no hubo batallas abiertas. Las calles permanecieron transitables. Los mercados reabrieron con normalidad vigilada. Las escuelas siguieron horarios ajustados. Los sistemas urbanos funcionaron sin interrupción. Y sin embargo, el planeta comenzó a doblarse. Funcionarios críticos desaparecieron de puestos clave sin explicación. Capitanes de seguridad recibieron ascensos inesperados. Clanes rivales descubrieron secretos íntimos, filtrados justo a tiempo para desconfiar unos de otros. Bancos bloquearon fondos de opositores por errores administrativos. Mensajes privados fueron interceptados y reenviados con ligeras alteraciones. Nada espectacular, todo devastador. La población no veía cadenas, veía confusión. ¿Quién había traicionado? ¿Quién colaboraba? ¿Quién estaba siendo observado? ¿Quién sería el siguiente en perder privilegios? Ese tipo de miedo no produce rebelión inmediata, produce aislamiento. Y una sociedad aislada se gobierna sola. Cada mañana, desde los salones altos, se emitían comunicados serenos. Se hablaba de estabilidad, de restauración del orden, de defensa cultural, de eficiencia institucional. Mientras tanto, en salas laterales, Maul recibía informes sobre tensiones crecientes entre casas nobles, sindicatos comerciales y células resistentes. No buscaba extinguir todo conflicto, buscaba administrarlo. Cuando dos clanes empezaban a cooperar, aparecía evidencia de una antigua traición. Cuando una protesta reunía apoyo, surgía una amenaza externa que obligaba a posponerla. Cuando un líder ganaba demasiada popularidad, era promovido a un cargo irrelevante, lejos de su base. Mover piezas sin ser visto. Eso requería disciplina mental mayor que la simple violencia. Exigía paciencia, memoria, lectura constante de debilidades humanas. Maul disfrutaba esa complejidad. Por primera vez, no era arma ejecutando diseño ajeno. Era diseñador.
Al caer la tarde, regresaba a la sala del trono casi vacía. A veces caminaba de extremo a extremo con el Darksaber encendido. La hoja negra dibujaba líneas de oscuridad en el aire y proyectaba sombras cambiantes sobre el piso. Pensaba en la ironía. Un planeta entero de guerreros legendarios estaba siendo sometido no por fuerza militar superior, sino por comprensión profunda del miedo. No hacía falta destruir ciudades. Bastaba convencerlas de que podían perderlo todo mañana. No hacía falta encarcelar miles. Bastaba dejar claro que cualquiera podía ser señalado. No hacía falta hablar mucho. Bastaba controlar quién susurraba qué. El poder verdadero rara vez entra gritando. Entra reorganizando rumores. Pero todo método cobra precio. Maul lo sentía en horas silenciosas. Para sostener una red así, debía desconfiar de todos, aliados incluidos. Cada sonrisa podía ser cálculo. Cada promesa, demora estratégica. Cada éxito, temporal. Dormía poco. Meditaba mucho. Y en la quietud regresaban fantasmas. Sidious aparecía en la memoria, con esa voz calma que convertía humillación en enseñanza. Kenobi surgía como herida no cerrada. Recordatorio de que una sola derrota podía redefinir décadas. A veces Maul se sorprendía girando al escuchar pasos inexistentes, en corredores vacíos. No temía ataques comunes. Temía regresos inevitables. Porque comprendía una ley que pocos admiten mientras ascienden. Todo poder convoca pasado pendiente. Cuanto más alto el trono, más visibles las deudas antiguas. Una noche se situó frente al gran ventanal del salón superior. Sundari brillaba abajo, como circuito perfecto. Tránsito ordenado. Torres encendidas. Calles tranquilas. Parecía paz. Sabía que no lo era. Sabía también que podía terminar rápido. Un mensaje interceptado demasiado tarde. Un clan unido por enemigo común. Una visita inesperada de Sidious. El regreso de Kenobi. Una traición cercana. Los imperios construidos sobre percepción duran mientras la percepción se mantenga. Eso los vuelve veloces y frágiles. Apagó el Darksaber. La sala quedó en penumbra azul. Durante unos segundos escuchó solo ventilación distante y el latido de su propia sangre. Comprendió entonces que el poder se parecía más a un susurro que a un rugido. Se oye intensamente por un momento. Domina la atención. Hace callar a otros. Y luego se desvanece. Se volvió hacia el trono central. No se sentó. Nunca terminaba de hacerlo. El asiento representaba permanencia, legitimidad, continuidad. Cosas que Maul jamás había poseído realmente. Él era interrupción, no dinastía. Su fuerza estaba en irrumpir sistemas, no heredarlos. Por eso, sabía que tarde o temprano llegarían sombras más viejas que la suya. Sidious, para castigar independencia. Kenobi, para cerrar cuentas abiertas. O simplemente el tiempo, enemigo que desgasta todo régimen. Nada conquistado estaba asegurado. Ni siquiera Mandalore. La noche siguió avanzando sobre la ciudad abovedada. En los salones altos, Darth Maul permaneció inmóvil, con el sable oscuro apagado en la mano. Abajo, millones dormían, negociaban o temían, sin saber exactamente por qué. El planeta parecía sometido. La sala parecía segura. El nuevo orden parecía firme. Pero en la mente de quien lo controlaba ya resonaban pasos lejanos. Pasos de fantasmas. Y Maul entendió, con una lucidez amarga, que ningún trono se posee de verdad, cuando el pasado aún conoce el camino de regreso. Continuamos con donde termina la persecución. El poder no cayó de golpe. No hubo una sola noche en la que los salones altos de Sundari quedaran vacíos con estruendo definitivo. No se escuchó una trompeta final, ni una proclamación que explicara el cierre de una era. Como ocurre con muchas conquistas levantadas sobre tensión constante, el dominio comenzó a deshacerse primero en detalles pequeños. Un aliado tardó demasiado en responder. Una ruta dejó de producir. Un clan aceptó obedecer en público y conspirar en privado.
Un informe llegó incompleto. Un nombre antiguo volvió a circular en murmullos. Luego vino lo inevitable. La mirada de Sidious cayó otra vez sobre Mandalore. Y cuando un maestro regresa para corregir un error del pasado, no suele hacerlo con misericordia. Las alas de acero que una vez parecieron inexpugnables, se convirtieron en escenario de derrota. El guerrero que había manejado ciudades desde la sombra, comprendió que aún existían sombras mayores. Después de eso, nada volvió a sentirse estable. Mandalore siguió girando. Los clanes siguieron luchando. Las cúpulas siguieron respirando aire filtrado. Pero para Maul, el centro se había roto. No hubo despedida. No hubo marcha ceremonial. Una nave partió en silencio desde una plataforma secundaria, mientras la madrugada artificial todavía cubría Sundari con luz azul tenue. Los motores se encendieron con moderación, evitando anuncios innecesarios. El zumbido metálico de la ciudad quedó abajo. Conductos presurizados, elevadores en movimiento, sistemas térmicos, centros de mando aún funcionando. Todo aquello que una vez había parecido el corazón de un imperio personal, ahora sonaba distante, mecánico, indiferente. La nave ascendió. Atravesó la cúpula exterior por corredor autorizado. Dejó atrás torres elegantes y plazas geométricas. Luego quedaron solo los desiertos de Mandalore, extendidos como viejas heridas bajo el amanecer. Maul no miró atrás mucho tiempo. Había aprendido que algunas derrotas empeoran cuando se contemplan demasiado. Viajó durante años. Bases ocultas, ruinas olvidadas, asteroides sin nombre, estaciones donde el dinero compraba silencio. Buscó artefactos, buscó discípulos, buscó nuevas rutas hacia influencia. Buscó, sobre todo, un sentido que no dependiera únicamente del odio. No siempre lo encontró. Había vivido tanto tiempo persiguiendo venganza, que el vacío entre una persecución y otra se volvía insoportable. Cuando no corría tras algo, debía quedarse a solas con lo que era. Y eso resultaba más difícil que cualquier batalla. Sin embargo, el tiempo hace incluso a los obsesivos más lentos. Las cicatrices enseñan pausas. Las pérdidas desgastan urgencias. La edad transforma rabia en brasas largas. Poco a poco, el nombre de Tatooine comenzó a surgir como destino inevitable. No porque ofreciera gloria, no porque escondiera riqueza, sino porque allí vivía una pregunta antigua. Kenobi. Cuando llegó al planeta desértico, el cambio fue total. No más cúpulas brillantes, no más corredores presurizados, no más zumbido constante de ciudades mantenidas por ingeniería. Aquí dominaba el viento, un viento seco que barría dunas, golpeaba roca erosionada, y se colaba por cualquier grieta, con la paciencia de los siglos. Tatooine no intentaba impresionar a nadie, simplemente sobrevivía. La arena crujía bajo las botas, los horizontes parecían infinitos, las noches eran inmensas, y las distancias engañosas. Cada sonido humano se perdía rápido, bajo la respiración del desierto. Maul avanzó entre cañones de piedra, viejos campamentos y planicies vacías. Cada paso lo alejaba más del brillo artificial de Mandalore, y lo acercaba a algo más elemental. Silencio, calor de día, frío de noche, verdad sin adornos. El desierto no reconoce títulos. No le importa quién gobernó ciudades. No le importa quién sostuvo un sable legendario. No le importa quién fue temido. Solo pregunta cuánto puedes resistir. Durante una noche especialmente clara, Maul encendió una pequeña baliza térmica entre rocas y permaneció sentado observando las estrellas. Pensó en lo construido. Había sido aprendiz. Había sido arma. Había sido superviviente. Había sido señor criminal. Había sido amo de Mandalore desde las sombras. Cada etapa dejó marcas. Cicatrices visibles en el cuerpo. Cicatrices invisibles en la mente. Cicatrices históricas en mundos que tocaron su paso. Y sin embargo, al mirar el cielo inmenso, todo legado parecía reducirse a algo sencillo. Persistencia. No bondad, no nobleza, no triunfo definitivo. Persistencia frente a lo que debió destruirlo muchas veces.
Eso le dio una paz extraña. Por primera vez en años, no necesitó convertir cada recuerdo en combustible. Algunos podían quedarse siendo solo recuerdos. Encontró finalmente a Kenobi. No en una fortaleza. No rodeado de ejércitos. No en un gran escenario político. Lo encontró en la quietud. Dos figuras envejecidas bajo la noche de Tatooine. Arena alrededor. Estrellas arriba. El pasado entero comprimido en pocos metros de distancia. El duelo fue breve. Demasiado breve para quienes esperaban espectáculo. Exactamente. Lo bastante largo para quienes entendían que ciertas historias no necesitan más movimientos. Solo cierre. Cuando cayó herido, Kenobi lo sostuvo. No había odio en el gesto. Eso sorprendió a Maul, más que la derrota. Durante tanto tiempo, había definido el universo como cadena de agravios que exigían respuesta. En aquel instante final, encontró otra cosa. Compasión sin triunfo ruidoso. Preguntó por el elegido. Recibió respuesta. Comprendió algo tardío. La esperanza que él quiso destruir, sería también la que destruiría a Sidious. Una ironía digna del destino. La mañana comenzó lentamente. El horizonte de Tatooine se tiñó de naranja pálido mientras la noche retrocedía. Luego aparecieron ellos, los dos soles elevándose juntos, distintos y unidos, bañando dunas y roca en una luz creciente. Maul observó el resplandor menguante de las estrellas, mientras la claridad ocupaba su lugar. Toda su vida había sido movimiento. Huir, perseguir, caer, ascender, buscar, combatir. Ahora, por primera vez, no necesitaba moverse. El cuerpo descansaba, la mente cedía, la búsqueda se detenía. Los soles gemelos, testigos de tantas historias ajenas, iluminaron también la conclusión tranquila de la suya. No hubo fanfarria, no hubo multitud, no hubo imperio llorando. Solo luz cálida sobre arena antigua. Y así termina la persecución. Lejos quedaron los motores de Sundari. Lejos quedaron los tronos de acero. Lejos quedaron los salones donde la sombra gobernó con susurros. Aquí solo quedan viento, amanecer y silencio. La cámara de nuestra imaginación se aleja lentamente. Primero vemos dos figuras inmóviles en la arena. Luego, una pequeña elevación rocosa. Luego, el vasto desierto extendiéndose hasta perder detalle. Luego el planeta entero girando bajo sus soles. Más lejos aún, Tatooine es solo un punto entre miles. Y el nombre de Maul, que una vez hizo temblar corredores, ciudades y consejos secretos, se vuelve finalmente lo que siempre estuvo destinado a ser. Un eco que se desvanece bajo las estrellas. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte para disfrutar nuestros nuevos capítulos.